un nuevo episodio de Triari Audio Experience. Hoy hablaremos sobre crowdfunding de una startup que está transformando la industria en América Latina y en el mundo. Hoy tenemos a Sofía Gancedo de Argentina, otra colega de Victoria Simon, de ese hermoso país de cracks de la startup BrickSafe, una empresa, una plataforma de crowdfunding. Ahorita Sofía nos contará más en detalles sobre qué es BrickSafe. Recuerden que pueden escuchar Triari Audio Experience en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, y como comentamos la semana pasada, ya estamos lanzando la segunda temporada con episodios apasionantes sobre la industria del real estate tech, como la revolución PropTech está transformando la industria. Y hoy con un tema muy apasionante con Gabriel Cid de Chile en Capitalizarme. Estuvimos conversando sobre crowdfunding en el primer episodio, pero hoy entraremos en detalle con Sofía Gancedo, Argentina. Sofía, bienvenida a Triari Audio Experience. Muchas gracias por invitarme. Les voy a contar brevemente sobre Sofía. Sofía es mujer emprendedora. Gracias a Dios encontramos más mujeres emprendedoras en el ecosistema. Es licenciada en Administración de Empresas, Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores. Adicional a eso, tiene un máster en Economía en la Universidad de ESADE y tiene estudios sobre sistemas de administración de bases de datos en la Universidad de Nueva York y en mercados financieros de Yale. Es una apasionada por los mercados financieros, al mismo tiempo por el emprendimiento, y es cofundadora y directora de operaciones de BrickSafe, una plataforma de crowdfunding fintech que ha democratizado por aproximadamente 4 años la inversión de bajo riesgo en propiedades a nivel mundial. Es una empresa que ya está en 4 países. Felicidades, Sofía. Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y hace unas semanas en Brasil. Sofía, cuéntanos. Hemos venido hablando sobre crowdfunding. Yo he venido leyendo sobre crowdfunding los últimos 5 años. Cuéntanos cómo empezó BrickSafe. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo te apasionaste por el emprendimiento. Cuéntanos un poquito de tu background, cómo iniciaste y cómo te metiste en la industria del real estate. Ok. Bueno, en realidad yo venía trabajando con un desarrollador importante argentino, se llama Eduardo Costantini, que tenía proyectos en Estados Unidos, en Argentina, y un poco lo que iba aprendiendo era que ahorrar en propiedades, como sabemos todos, era una muy buena alternativa. Era muy bueno invertir en propiedades, pero tenía barreras de entrada muy grandes. Para empezar había que tener todo el capital, después había que conocer los mercados, luego tienes costos de entrada enormes, transaccionales, escrituración, abogados, contadores, ni siquiera armado de sociedades. Todo esto eran temas que eran muy fáciles de manejar para gente de mucho dinero, pero que no estaba accesible para gente como cualquiera de nosotros, profesionales que ahorramos, que nos encantaría tal vez tener un departamento, una inversión inmobiliaria en Miami, en Nueva York, en Lisboa, en Suiza, lo cual va a ser imposible. Entonces desarrollé esta plataforma. Obviamente no fui yo sola, tampoco fue idea mía, sí fue la primera plataforma que existió de crowdfunding inmobiliario en Latinoamérica, pero obviamente venía con ejemplos en el mundo. Habiendo dicho eso, lo que hoy hay en el mundo es en Inglaterra para los ingleses, en Estados Unidos para los americanos. Fundrise es un gran ejemplo, pero nosotros lo que hacemos, a diferencia de esas plataformas, es que ofrecemos a cualquier persona del mundo. Tú dijiste que teníamos estos países es donde tenemos oficinas, pero en realidad cualquier ciudadano del mundo puede entrar a la plataforma e invertir, y a su vez puede invertir en plataformas, en propiedades de cualquier lugar del mundo. Tenemos propiedades en Lisboa, en Detroit, en Miami, Nueva York, Barcelona, Suiza, Viena. Entonces puedes armar un portfolio diversificado de propiedades con inversiones desde $1,000 para arriba. De esa manera se puede acceder al mercado de real estate sin tener todas los costos transaccionales, gracias a la tecnología, que es lo que tenemos. Es una plataforma que está muy simplificado, donde entras, eliges en qué propiedad quieres invertir, inviertes desde $1,000 para arriba, con retornos de alrededor un promedio de 10% anual en dólares o euros, de una manera muy fácil,
hecha para gente que no es economista, que no es financiera, que ese era otro de mis temas. Yo, como bien dijiste, estudié finanzas, economía, administración, pero hay todo un mundo de gente que no estudió esas carreras y que no está incluida en el mundo financiero, simplemente porque el vocabulario es complicado, porque los fees son altos, porque hay todo un mundillo ahí que yo quería destruir y permitir la democratización del mundo de las inversiones, que no es algo difícil, y hacerlo accesible al ciudadano común, al profesional común. Así que eso es lo que logramos. Hoy tenemos más de 45 propiedades en el mundo financiadas en estos países. Tenemos más de 6,5 millones de dólares en cartera. Nosotros lo que hacemos es habilitamos que la gente invierta y desde $1,000 puede invertir en una propiedad que está terminada. No nos metemos en desarrollo, eso también lo tenemos a diferencia de otras plataformas. Nosotros no hacemos desarrollo porque creemos que hay mucho riesgo en esa parte. Hay varias, qué pena que te interrumpa, Sofía, allá hay varias, digamos, de las primeras empresas de crowdfunding, por ejemplo, que nacieron, por ejemplo, en Washington, en los Estados Unidos, que tienen ese esquema o esa estructura de negocio donde remodelan el proyecto o el activo y lo colocan en un portafolio de crowdfunding. Ese es un modelo que es excelente, pero no es el foco de nuestro negocio, simplemente porque nuestro negocio es un negocio de mucho menor riesgo. Nosotros siempre decimos que nos gusta que la gente nos vea como los aburridos, pero que uno invierte y está tranquilo. Cuando hacemos una comunicación de retorno siempre es por debajo de lo que proyectamos para luego dar buenas noticias. Preferimos ir a paso lento y serio, mucho más en regiones como la nuestra, donde la regulación es muy relativa, entonces es muy importante ser serio en la industria, porque así uno va capitalizando a lo largo del tiempo. El tema ese, hay un tema además muy importante en lo que dijiste. Nosotros no ofrecemos nuestros propios desarrollos, por más de que hay Brixsafe, tenemos accionistas que tienen desarrollos, nosotros no ofrecemos sus desarrollos porque creemos que no podemos ser juez y parte. Nosotros elegimos la mejor inversión para los inversores y hacemos que se peleen diferentes desarrolladores por ciudad para ofrecer la mejor value for money, la mejor inversión para los inversores. Si estuviéramos dando nuestros propios desarrollos, estaríamos como encajando propiedades y sería relativa el análisis que nosotros hacemos sobre el retorno esperado que van a tener. Nosotros somos muy francos y trabajamos del lado del inversor. Eso es un poco lo que hacemos. Sofía, en ese sentido, digamos, cuando ustedes iniciaron con Brixsafe, y me gustaría que nos contaras, encontraron estos problemas de la industria y me gustaría que nos contaras cómo empezaron a ver la visión de poder ser, estamos hablando antes de los micrófonos, de empezar a grabar este podcast. ¿Cuál es esa visión de Brixsafe? Hablamos de que quiere ser Brixsafe, estar en todo el mundo y lo acabas de decir, cualquier persona tiene acceso a poder invertir en un activo y con unos retornos que le permiten a ese inversionista tener la tranquilidad de poder invertir en un activo inmobiliario. Pero ¿cuál es esa visión? Hay un tema muy complejo en el tema de crowdfunding. Me gustaría que entráramos ya en materia, Sofía, en la regulación. La regulación es un tema complejo en Latinoamérica, a diferencia de los países de primer mundo como los Estados Unidos o algunos países europeos. Pero Latinoamérica tenemos retrasos todavía en temas de regulación, complejos retrasos. Hasta ahora, para los que no conocen o no han escuchado, la primera ley fintech que hay en crowdfunding, en temas de relación con crowdfunding, Sofía, es en México. Y en Colombia, por ejemplo, ya se realizó una primera ley fintech para empezar a desarrollar crowdfunding, pero con unas limitaciones enormes para la industria del real estate. Entonces me gustaría que nos contaras tú cuáles son esos insights que tú viste en Latinoamérica y preferiste más bien empezar a ver desde otro ángulo Brixsafe. Claro, nosotros participamos con la CNB, que es como la SEC, como la que controla los mercados de capitales en Argentina. Participamos en la creación de la ley en Argentina para crowdfunding inmobiliario. Pero hay mucha limitación porque hay mucho miedo con cualquier nueva tecnología. Obviamente era un momento, estamos hablando hace 4 años, 3 años, donde las prioridades eran distintas en el país y yo entiendo que se cambió la ley de mercado de capitales y no se pudo incluir el capítulo de crowdfunding del equity crowdfunding, porque el crowdfunding muchas veces se confunde con aquellos crowdfunding para emprendedores, con personas que vienen con una idea, que es genial, ¿no? Que vienen con una idea
y se les financia la idea. El 80% de esos proyectos fracasan. No quiere decir que no tiene que existir eso, soy la primera que los recibió como emprendedora, ¿no? Pero ese tipo de crowdfunding no tiene nada que ver con el equity crowdfunding que hacemos nosotros, donde hay una propiedad, mucho más en nuestro caso terminada, segura, que respalda la inversión. Un poco mi argumento para que se movilice esta ley no tenía que ver con necesariamente mi empresa, sino que siempre se está hablando que necesitamos inversión extranjera en los países latinoamericanos. Es mucho mejor traer inversión a traer deuda, es obvio, ¿no? Porque la deuda compromete a generaciones futuras, etcétera. En vez de estar negociando con grandes inversores, uno puede traer muchísimo capital de a pedazos chiquititos. Podría traer muchísimo capital, no sé, de China, de Europa, de Estados Unidos, pero para un americano invertir en Latinoamérica plata es muy difícil porque las regulaciones cambian todo el tiempo, no hay una estabilidad ideológica siquiera. Entonces, si un americano apostara $1.000, se anima mucho más. Multipliquemos eso por lo que es la población que tiene capital para invertir y se pueden construir proyectos monstruosos en Latinoamérica. Habiendo dicho eso, siempre hay intereses, siempre hay prioridades. Bueno, son países, por lo menos del cual yo vengo, Argentina, que es muy precario en todo su pensamiento. En realidad debías cambiar como la ley de sociedades, o sea, la ley comercial debería parecerse más a los países como Estados Unidos, como Inglaterra, que no es una casualidad que sean más ricos. Tiene que ver con un sistema que apoya al sector privado y a la innovación y al desarrollo de una manera astronómicamente más que lo que nos cuesta en nuestros países, ¿no? Bueno, pero la contracara de eso es que también hay mucha creatividad, porque estamos ligados a los obstáculos. Entonces, regulatoriamente sí, me gustaría que esté mucho más avanzado. Ahora, si la regulación implica que nos van a cortar los brazos y las piernas para todos lados, y bueno, dejemos un poco como de sandbox, se dice, ¿no? Dejemos un poco de tiempo que se desarrollen las industrias y luego se regula. Así es como se hace en el mundo. Se dejan 4 o 5 años que se los deja trabajar un poco libre y luego se empieza a regular con los que sobrevivieron, con lo que la demanda necesitó, con los pies sobre la tierra, porque abogados que nunca tuvieron una relación con una fintech, nunca fueron emprendedores, es muy difícil que entiendan cómo funciona el mundo emprendedor y mucho más el mundo disruptivo emprendedor, que es lo que lleva a la humanidad para adelante, ¿no? En cualquier sentido, en una vacuna, en cohete a la luna, los que avanzan siempre son los que cortan barreras, ¿no? No son los que se amoldan. Entonces nosotros tratamos desde BrickSafe, sabiendo todo esto, hacer el marco más conservador posible dentro de países muy disímiles en las estructuras legales. Uno se mete en BrickSafe y parece muy simple el proceso. Detrás hay fortunas, pero estoy hablando de millones de dólares invertidos en tecnología y en sistemas legales. Wow. Claro, porque es lo que hace que la interfaz pueda ser simple, que detrás estemos muy seguros de que no estamos incumpliendo ninguna ley para ningún lado. El usuario, ¿no? ¿Cómo responde el usuario a mi experiencia en la plataforma? Lo que hemos venido hablando en distintos podcasts, Sofía, de cuál es la capacidad que tenemos como plataformas de tecnología o como servicios de tecnología en real estate de mejorar la experiencia del usuario y sobre todo, como dijiste anteriormente, con conceptos tal vez financieros complejos para la mayoría del común de las personas en cualquier lugar del mundo, donde acceder a vivienda también es complejo, acceder a invertir inclusive en mercados de capitales o en el mercado de stocks en los Estados Unidos, en otros, es complejo, la gente no entiende. Y siempre llegas tarde, porque si no tienes la terminal en tu casa, seguro llegas tarde. Y yo siempre digo lo mismo, cuando hay gente, a veces completamente en detrimento de mi negocio, pero en protección de mis inversores, porque siento una responsabilidad enorme, porque cuando uno tiene más información que el otro, tiene la responsabilidad de ser muy transparente. Cuando me dicen, Sofía, todo lo que tengo son $70,000, voy a poner 50,000 en BrickSafe. Yo digo, no, 20,000 en BrickSafe, 30,000 en stock, 10,000, guárdalos en tu casa por si pasa algo. Es la diversificación lo que hace un buen inversor. Y un poco también es lo que tratamos de obtener en BrickSafe, que no es para argentinos invertir dentro de Argentina y de golpe viene la ola de la crisis o el default y todos tus ahorros desaparecieron. No, un poco en Estados Unidos, un poco en Europa, un poco en una
propiedad en Barcelona que es en un barrio súper bueno, que da una rentabilidad baja, pero es muy segura, y un poco en Detroit, pero siempre con un programa del gobierno americano que lo hace no tan arriesgado. Entonces, tratamos de ser una compañía muy conservadora, dando como un abanico de opciones donde el inversor elige propiedad por propiedad. No es un fondo, no tomamos las decisiones. Nosotros queremos que el inversor esté en contacto directo con su inversión de una manera muy simple. Cuando nos dicen que se sorprenden de lo fácil que es lo más lindo que nosotros podemos oír, porque detrás hay mucho obsesión por el proceso simplificado, ¿no? Sofía, quería preguntarte, hemos venido teniendo conversaciones con distintos stakeholders de la industria en América Latina, donde se están preguntando cómo empezar a innovar dentro de sus modelos de negocio, y hablamos específicamente de desarrolladores inmobiliarios que están viendo el crowdfunding como una opción para comercializar o tal vez operar o tal vez recibir esas inversiones de cualquier cliente en cualquier lugar del mundo. ¿Cuáles serían esos consejos que tú le darías a estas personas, a estos directivos, a estos empresarios que están viendo en América Latina la oportunidad del crowdfunding? Claramente, ya lo dijimos previamente, tenemos un tema complejo de regulación. Hay que cumplir con la regulación. Parte de ese desarrollo de la regulación, y es un poco lo que hemos venido conversando, es si existen los ecosistemas para ayudar a trabajar en esa regulación, en esos sandbox regulatorios, para que se empiecen a desarrollar las tecnologías y luego accedamos a ese proceso con el gobierno o los gobiernos y empezar a trabajar de manera colaborativa en la creación de reglas para todos los jugadores, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías hoy a estos inversionistas, empresarios del real estate que están viendo el crowdfunding como una oportunidad en sus países? Mira, si quieres que sea honesta, creo que es lo que quieres, se tienen que desarrollar más compañías como la nuestra que sirvan de intermediario y sean verdaderos jueces de esos desarrollos. Es muy difícil que un desarrollador tenga ambos lados, ¿no? Un desarrollador se embarca en un proyecto, obviamente tiene un análisis financiero, pero luego viene, todos esos crowdfunders son inversores chiquitos que no entienden de desarrollos, no son su inversor tradicional, que es un banco que se ocupa de inversiones inmobiliarias. Entonces, compañías como Bricksafe que auditan, que le esté diciendo la verdad, que controlan, que marcan la cancha, que protegen al inversor, es como sistema el más justo que puede establecerse. No que el desarrollador mismo haga su propio software. A mí no me importa, porque igual tampoco creo que compensa el todo, porque la tecnología para hacerla bien es carísima. Entonces, de verdad... Me encanta que lo digas porque con estas conversaciones que estamos teniendo, muchos stakeholders creen que invertir en tecnología en real estate es con $10,000, $20,000, y se asustan de las inversiones que realmente hay que hacer y los retornos, y es mucho lo que hablan los venture capital en los Estados Unidos y a nivel mundial, es que en real estate los retornos no son el primer día que tú pones el dinero, claro, sino tienes unos retornos futuros. Claro. Entonces, si yo fuera como jueza de todo, yo elegiría que estén por un lado los desarrolladores, por otro lado los inversores de crowdfunding, y en el medio plataformas que compiten entre sí, ojalá haya muchas Bricksafe, que estén protegiendo al inversor, eligiendo el mejor de esos desarrollos, el más serio, el que tiene más trayectoria, y no el desarrollador diciendo, mira, vas a ganar un 20. Yo he visto artículos en el diario en Argentina de desarrolladores que tienen compañías semi-crowdfunding y hablan de 30% de retorno anual. Es imposible que en real estate eso se dé. Es imposible. Si te lo ofrecen es para salir corriendo. Pero y la gente la tientan, y he oído, por ejemplo, inversores chiquitos que han invertido luego en Bricksafe que dicen, no puedo invertir con ustedes porque yo firmé con otro desarrollador que armó su compañía crowdfunding que no iba a invertir en la competencia. Eso es completamente ilegal que les digan eso. Entonces, es como tal la falta de regulación genera un descontrol tan grande en la industria, y en general el inversor chiquito no tiene casi
información, y está bien que no la tenga, porque no se dedica a eso. Se dedica básicamente a... Es lo mismo que terminó desarrollándose en la industria bancaria con el Wall, ¿no? Donde la banca de inversión y la banca comercial tienen una división. Bueno, yo creo que lo mismo, si hay que establecer bien los cimientos, habría que establecerlo en Latinoamérica con respecto al crowdfunding. Que las compañías como yo no podemos ofrecer nuestros propios desarrollos. No le puedo encajar lo que yo no vendí, porque el 99% va a ser trash, va a ser una cosa que no vale nada, digamos. Entonces, no es justo porque del otro lado tengo una persona que no es un financiero, no es un desarrollador. Del otro lado tengo un diseñador, un arquitecto, un obrero de la construcción, una persona, un dueño de fábrica, de pequeña empresa, que ahorró toda su vida y estoy jugando con sus ahorros. Esa creo que sería como la estructura ideal. ¿Cómo ves tú el futuro del crowdfunding? Seguramente después del COVID vienen unos cambios importantes en la industria. Hoy creo que esto aceleró nuestro cambio de mentalidad. Ahorita estaba leyendo recientemente y los invito a los que están escuchando nuestro podcast a ver un estudio que recientemente salió de McKinsey que muestra cómo algunas industrias se aceleraron en estos 4 o 5 meses impresionantemente, entre esas la industria farmacéutica y la nuestra. Y la de nosotros, a pesar de que se están viendo ya los primeros pasos, los primeros baby steps de empezar a integrar una estrategia digital, una estrategia tecnológica en las compañías de real estate. Hoy en el estudio de McKinsey me sorprende que hay unas que crecieron, pero hay otras que se fueron para atrás. Claro. Se fueron para atrás. Entonces, ¿cómo ves tú desde el área del crowdfunding estas perspectivas, este nuevo cambio? ¿Crees que el mercado se va a adaptar? ¿Crees que el cambio va a llegar primero a los stakeholders? ¿Cómo ves tú el panorama? Yo creo que el cambio hizo que, primero, una de las consecuencias, la gente tiene más tiempo en su casa enfrente a la computadora, lo cual le da tiempo para investigar otras alternativas. Y eso, yo voy a hablar específicamente de lo nuestro, ¿no? Eso combinado con una inestabilidad indiscutible o incertidumbre es la palabra, laboral, hace que empiece a estudiar otras maneras de recibir retornos que no necesariamente vienen del trabajo. Entonces, en nuestro caso, aumentamos en ventas un 500% mismo mes del año pasado comparado con este año, porque muchísima gente que ni se detenía a pensar en esto, hoy dice, bueno, recibo una renta pasiva en dólares, ¿no? No voy a poner todos mis ahorros, pero quién sabe, un consultor, gente que estaba muy seguro de su trabajo hace unos meses, hoy no tiene idea si va a seguir trabajando y por lo menos con los ahorros que tiene le saca rentabilidad. En vez de tenerlo, no sé cómo se dice en Colombia, en Argentina es debajo del colchón. En Argentina la gente literalmente cambia dólares, los guarda debajo del colchón. Eso es por la de mínima pierde la inflación americana, ¿no? Pero además descubre maneras fáciles de invertir en el mundo, porque el mundo, es verdad que en el mundo hay COVID y todo, pero sin duda las estructuras y las instituciones tienen una fortaleza distinta. Entonces, un poco acceder a eso es un derecho que tiene cualquier ser humano, ¿no? Y que le estaba vedado antes de que existan plataformas tecnológicas que habiliten todos estos canales. Así que en nuestro caso, no quiero sonar oportunista porque obviamente nadie se benefició y todos nos tuvimos que adaptar y da pánico y bueno, tiene costos emocionales gigantes para todos. En nuestro caso, generó un interés mucho más grande por lo que nosotros estamos haciendo. Sofía, quería preguntarte, cuando hablamos de crowdfunding, debemos hablar de la industria fintech. Está muy relacionada porque es uno de los segmentos de la industria PropTech, todo el tema de transacciones. Y me gustaría que nos contaras cómo ha sido ese proceso transaccional dentro de la plataforma. Sí, y siempre ese es el único paso. Bueno, con 7 clics tú puedes ser inversor de real estate en el mundo con Brexit, salvo por el tema bancario. O sea, salvo por ese último paso que en Argentina ni hablar, pero en el resto del mundo también siempre está retrasado el sistema financiero tradicional con la velocidad con la cual los usuarios y las plataformas y la tecnología y las oportunidades
están avanzando. Entonces, sí, creo que la revolución fintech vino para quedarse y va a acomodar las piezas de una manera necesaria. Un poco lo hablábamos antes juntos, este COVID lo que trajo es una necesidad de destruir estructuras arcaicas y elefantes blancos a favor de sistemas mucho más versátiles y flexibles que estén a disposición del individuo, ¿no? Y de la persona, del consumidor. Así que sí, no, es una frustración permanente el tema transaccional, pero siempre encontramos manera de sortearlo y de hacerlo, pero los bancos están cada día más regulados. No estoy culpando al sistema bancario. Por un lado están cada vez más regulados, por otro lado dejan de cumplir su función, que es transaccional. Es una parte que está muy difícil. Hay un equilibrio ahí que no se ha logrado entre, yo estoy de acuerdo que no puede ser un descontrol del sistema bancario, pero la sobreregulación está afectando al ciudadano común. Uno no lo ve tan directo, pero es así. El que paga el costo siempre es el que menos entiende, siempre. ¿Cuáles serían los 3 consejos que le darías hoy a los emprendedores que están trabajando en crowdfunding? Sofía, tenemos una audiencia en toda América Latina y en España bien importante, y hay varias empresas que están escuchándonos en México, en Colombia. Para que te hagas una idea, tenemos varias empresas aquí ya en Colombia que están trabajando en crowdfunding. De hecho, los venimos asesorando porque ya están pensando en migrar a los Estados Unidos, a Delaware, a crear sus compañías por lo que hemos venido hablando anteriormente, temas de regulación. ¿Cuáles serían sus consejos que le daría a esos emprendedores PropTech que están trabajando en la industria? Bueno, primero no me siento como para estar dando consejos, ¿no? Pero sí, que think big, obviamente, que se vayan a Estados Unidos, que se vayan a Europa, que compitan con BrickSafe o con las compañías que vayan surgiendo, que hay lugar para todos, que ayuda a la competencia a ser cada día mejor y más competitivo. Creo que es eso. Pensar más en grande. A veces nos llenan tanto de obstáculos en Latinoamérica que creemos que es lo único que existe y que se termina el cerco de tu casa y eso es todo lo que hay. Y afuera hay un mundo donde las instituciones ayudan a los emprendedores de una manera astronómica, que no quiere decir que tenemos que repudiar ser latinoamericanos. Hay enormes oportunidades también, porque está todo virgen, ¿no? Pero sí, think big es un obvio, pero creo que cualquiera que emprende algo es un gran pensador, ¿no? Así que sí, está bueno. Y que nunca, siempre digo lo mismo, nunca dejen de remar. Creo que la persistencia es lo que lleva, porque obstáculos van a haber absolutamente todos los días. Hoy tenemos a Sofía Gancedo, cofundadora de BrickSafe, una plataforma de crowdfunding, en nuestro podcast. Una charla muy interesante, Sofía. Y ya para ir cerrando, queremos hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con tecnología, es parte de la experiencia que tenemos con nuestros invitados. Es más de ti, de quién es Sofía Gancedo. Hoy recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts, y recuerden usar el hashtag PropTechRevolution. Pueden encontrar toda la información en LinkedIn, en Twitter, en Instagram sobre cómo la revolución PropTech está transformando la industria del real estate. Sofía, última pregunta, ¿estás preparada? Sí. No. No, es una pregunta muy sencilla, Sofía. ¿Cuáles fueron los momentos decisivos, los mejores y los peores de BrickSafe? Bueno, los peores momentos fue cuando uno sentía que el capital no alcanzaba para lo que queríamos crecer. Creo que lo tiene cualquier emprendedor. Y teníamos como límites de nuestros accionistas principales, nuestros inversores principales de, bueno, tenemos un mes más de vida o 2 meses más de vida y si no se logra estos objetivos, la compañía se cierra y no tienen ningún problema en cerrarla porque es como que desperdigan por muchas inversiones y bueno, si esta no funciona, gané con otra y para uno es la vida. Ese fue creo que el momento más difícil que tuvimos. El momento más lindo mío personal fue participar en una competencia que se llama We Exchange, que es de mujeres STEM de Latinoamérica. Vicky de Alquilando también fue finalista. Yo fui finalista con otras 4 chicas de Latinoamérica y me voló la cabeza el nivel de emprendimiento en ciencia, tecnología. Creo que BrickSafe me dio una plataforma para participar de cosas 1000 veces más grandes que BrickSafe. Y eso es lo más lindo que tiene. Pertenecer a un ambiente de gente innovadora, que corta con barreras, inteligente, mujeres espectaculares.
y mujeres y no mujeres, ¿no? Participar de hacer regulaciones o tratar, es lo que logras desde ese lugar más que la compañía en sí. Pero bueno, el día que revolucione del todo en la industria de la democratización de las inversiones, me voy a sentir muy contenta. Por ahora es seguir trabajando muy, muy fuerte. Gracias, Sofía. Hoy tenerte aquí en Triario Experience yo creo que ha sido muy valioso. No nos gusta hablar de conceptos muy sofisticados porque queremos que la industria PropTech y la industria empiece a entender conceptos muy básicos de cómo la tecnología, cómo la innovación está transformando nuestra industria que tanto necesitamos. Y hoy ha sido una conversación creo que de mucho valor para la audiencia que nos está escuchando en este momento, y te doy muchas gracias hoy por compartir este espacio con Triario Audio Experience. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Recuerden que esta semana estamos lanzando el ebook 5 tendencias del real estate en la era digital. Compártalo, estaremos publicando en LinkedIn en la cuenta de Triari. Pueden encontrarnos en Triari en LinkedIn, en Twitter, y podrán encontrar el formulario para que ustedes puedan recibir este ebook de las 5 tendencias. Estamos comenzando la segunda temporada, una temporada emocionante de nuestra experiencia de podcast con Sofía Ganseo de Argentina, una nueva emprendedora que está trabajando en la industria PropTech y FinTech en el mundo, y es emocionante poder hoy escuchar cómo el crowdfunding también hace parte de la transformación. Nos vemos en un próximo episodio de Triario Experience con un invitado especial. Abrazos, chao.